hasta Río Frío, de Aliste les he prometido que nos íbamos a ir y aquí estamos. Bueno, no estamos en Río Frío directamente, seguimos en el plató, pero hemos traído una parte de Río Frío hasta aquí, hasta nuestro rincón, hasta nuestro salón del 8 Magazine. Rubén y Amelia, Rubén Gago y Amelia del Río, vienen directamente desde allí. Muy buenas, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy bien, encantada de recibiros aquí. A Rubén ya le conocen porque le hemos tenido más veces, es miembro de la Asociación Cultural Amanecer de Aliste, que son todos los que preparan, iba a decir yo, todas las movidas culturales en el pueblo. Básicamente, ¿no? Esa es la definición, para que la gente nos entienda. Los carochos, todo lo que estáis moviendo además últimamente en torno a los carochos, que es esa fiesta, esa mascarada tradicional que os identifica. Y Amelia no vive en Río Frío, pero como si lo fuera. Sí, efectivamente. De corazón, de Río Frío. ¿Naciste allí o no? Sí, sí, nací allí, de padres allí y tengo un padre aún viviendo, vive aún. Sí. Bueno. 99 años y medio. 99 años y medio. Sí. Pues estáis al borde de la celebración. Sí, sí, en abril. Porque bueno, los, medio 100, no, pero los 100 se celebrarán a lo grande. sí, Sacaréis sí, unos carochos o algo a la calle para celebrarlo. No lo sé, esta pandemia, este bicho, no sé si nos dejará. Bueno, ahora te lo negocio yo. Sacamos unos carochos para los 100 años. Hay que sacarlos. Además, el Tito Toribio, que es como se llama su padre, siempre fue buen aficionado a los carochos. Y yo, de hecho, recuerdo que siempre que necesitábamos pieles para hacer el cojo, íbamos a casa del Tito Toribio, que siempre nos tenía preparadas las pieles para hacer la carocha del cojo. O sea que, claro, que hay que celebrarlo con carochos, por supuesto. Por supuestísimo. Sí, cómo nos dejarán, ya veremos. Pero el carocho, seguro que en ese cumpleaños está, Amelia. Bueno, Rubén y Amelia han venido para contarnos la publicación de este libro que tenemos aquí, de la mascarada a la mascarilla, que ha surgido de una iniciativa que nació en plena pandemia, que ha movilizado a medio pueblo y parte del extranjero para contar en 26 relatos cómo vivieron ellos y ellas la pandemia y esta vida tan rara que nos ha surgido desde marzo del año pasado, ¿no, Rubén? Sí, es una iniciativa interesante, sobre todo teniendo en cuenta que, como todos sabemos ya, en el 18 del siglo pasado también hubo una pandemia que pasó por nuestros pueblos y tampoco tenemos ningún testimonio que recoja de primera mano qué es lo que ocurrió en nuestros pueblecitos en esa época. Y teniendo esa visión, ya no pensando en nosotros ni en lo que podemos contar a la gente de ahora, sino en lo que podemos contar a la gente que viva allí dentro de 50 o 100 años, surgió la idea de plantear este libro, que como bien dices tiene 26 relatos, con sus 26 ilustraciones también, que también cuenta. Y de alguna forma son una especie de vivencias, hay relatos que son reales, hay relatos que son ficticios, pero de alguna forma cuenta cuáles han sido las vivencias en torno a ese pueblo a lo largo de todo este tiempo que hemos pasado, este tiempo tan extraño, que no deja de ser un tiempo extraño y seguramente sea irrepetible también. Gente como Amelia son los que han participado en este libro de relatos. ¿Cómo recopilasteis a los participantes, a los que escribían y a los que dibujaban, Rubén? Pues esa parte no es sencilla, ni mucho menos, ¿no? Porque la gente sigue teniendo miedo de alguna forma a expresarse, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, sobre todo por parte de Isaac Macho, que siempre está detrás, aunque muchas veces no se le ve, se consiguió incorporar a 26 personas que escribieron 26 relatos. Una de ellas fue el relato de Amelia, que además tiene otras cosas pensadas ya para un futuro y seguramente se incorpora a nuestro pequeño club de hacer cosas y dinamizar un poquillo todo. No es sencillo en cualquier caso encontrar a tanta gente dispuesta a colaborar, pero sí que ha sido un libro muy bonito y muy representativo de cómo se ha vivido toda esta época por diferentes personas, que además es un pequeño cuadro de cómo se ha vivido en torno al pueblo. No solo cuenta las personas, cómo lo hemos vivido ciertas personas, también hay gente de fuera que cuentan su propia experiencia y también se dan unas pequeñas pinceladas de cómo ha sido esos negocios que tenemos en el pueblo, cómo se vivió desde la cantera, cómo se vivió desde la farmacia, por ejemplo, esos lugares más representativos que estaban ahí y que de alguna forma, bueno, pues son lo que simboliza hoy día Río Frío en el pueblo o en la comarca, que eran un poco la punta de lanza. No sé si sabéis, por ejemplo, que en su día se nos catalogó o se nos puso esa marquita como uno de los pueblos con más probabilidades de tener una incidencia alta por el tema de la cantera, por los trabajadores que tiene, etcétera. Lo tenía yo apuntado aquí como curiosidad para esta entrevista, pero a base de qué se decía que erais uno de los pueblos con más probabilidad de contagio. ¿Por qué?
Seguramente sea por el hecho de que viene mucho, la cantera tiene muchos trabajadores, la gente viene de fuera y bueno, pues no encuentro otra explicación. A nosotros también nos sorprendió. Dijo, sorprendió. movimiento de gente, zas, ya está. Sí, que luego no ha sido así, afortunadamente no hemos tenido apenas contagios. Y bueno, pues todo ha ido razonablemente bien, ¿no? Pero sí, en su día pues se nos puso como uno con esa marquita roja y decíamos todos, bueno, pues y salían trailers también, llenos de lonjas incluso para el extranjero, y volvían y todo eso. Entonces, claro, la probabilidad, yo misma, si lo hubiera hecho, hubiera dicho lo mismo. Sí, claro, porque hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento, sí. Bueno, estos relatos, yo no sé si los encargasteis en plena pandemia o si ha sido después que os ha surgido la cosa de, bueno, vamos a aprovechar lo que la gente ha podido escribir o vamos a pedir que la gente escriba después de. ¿Cómo fue? En pleno proceso de pandemia, poneos a escribir que vamos a hacer algo con esto. Rubén. No, surgió post-pandemia, surgió de hecho creo, si no recuerdo mal, a finales del año pasado, ¿no? Sí. A mí me lo comunicaron en enero. En enero. Principio de este año, finales en invierno, diciembre, cuando llegó el frío dijisteis, sí, vamos diciembre, a hacer algo. enero, más o menos me lo comunicaron, sí. Es la época de hacer cosas cuando llega el frío en el pueblo. Cuando te recluyes en casa otra vez, ¿no? Y dices, a ver qué hacemos ahora. Bueno, Amelia, ¿cómo llegó a ti esta petición? Pues a mí me llegó a través de Isaac. Isaac siempre es mi contacto para todas las cosas. No somos familia directa, pero son como si fuéramos familia. Entonces, él me dijo esto y yo dije, pues bueno, no sé lo que me saldrá, pero yo encantada. Lo haré lo mejor que pueda, me esmeraré y ahí expresaré cuál ha sido mi experiencia desde Valencia, porque yo vivo en Valencia, desde Valencia y luego lo que yo conozco de Zamora, porque claro, de Zamora y de Río Frío, porque yo tengo familiares en Río Frío, y más y mi padre que está en la residencia de Villa de Ciervos, entonces yo estoy muy en contacto con el pueblo, y digo yo, a ver lo que me sale, y bueno, me salió lo que me salió. Porque se trataba eso, de contar cómo había vivido la gente que vive en Río Frío, que son descendientes de Río Frío, o que tienen una cierta relación con Río Frío, cómo habían vivido la pandemia teniendo Río Frío como referente, ¿no? Sí. ¿Y qué te salió? ¿Cómo? ¿Qué te salió? Pues me salió un relato, yo diría que verídico, porque hice casi un diario de lo que me salió. Es decir, yo viví allí, doy gracias a Dios o a quien sea, de vivir en un pareado. Entonces yo podía salir, no como otros que vivían en un piso, salir por la mañana, andar de arriba abajo y por la tarde también. Entonces todo eso lo expreso ahí, decir que yo viví la pandemia mal porque no podía ver a mis hijos y a mis nietos, mal por eso, porque estaban mi marido y yo y no podíamos, eso lo viví. Yo diría que bastante mal, sin llegar a depresión y eso nada, eso para mí no ha existido, pero sí tenía yo ganas de verlos y abrazarlos. Y luego, pues eso, pues decía eso, que yo, aunque no vivo en Aliste, pertenezco a Aliste, porque yo soy, digo una anécdota, digo, como los de Bilbao que dicen que aunque no hayan nacido en Bilbao son de Bilbao, pues nosotros también, aunque no hayamos... Y yo en el caso sí que he nacido en Aliste, pues yo soy de Aliste, aunque llevo más de, yo qué sé, 60 años o no sé cuántos llevo viviendo en Valencia. Y la verdad que me fue saliendo poco a poco, luego puse las cosas negativas, decir también el hecho de aplaudir a las 8 de la tarde, por ejemplo, es una anécdota que a mí me llamaba mucha atención, porque claro, al vivir en una urbanización no es lo mismo que vivir en las casas y en los pisos. Yo lo veía en la tele como todos aplaudían, ahí en las urbanizaciones, pues si éramos 3 o 4 al principio y luego era yo sola, y mi marido los que aplaudíamos. Entonces, eso también lo notaba yo como desarraigo en el sentido de la misma ciudad, del mismo pueblo, de allí. Y eso me sirvió a mí para interiorizar, decir, bueno, pues esto me sirve a mí para un poco de estímulo para mí. O sea, de no caer en una depresión, decir, de autoliberarme de algunas cosas. O sea, como si dijéramos, lo traduje, aquello de aplaudir a los sanitarios para mí misma. Y bueno, me fue bien. Y bueno, también ahí también cuento algunas cosas. Pues luego cuando nos vimos con mis hijos, bueno, pues eso, siempre, gracias a Dios, pues eso, lejos y mascarilla siempre. Y bueno, y luego digo también cosas negativas, pero bueno,
también digo cosas muy positivas, decir que para mí ha sido un encuentro de solidaridad con las personas, es decir, yo nunca había valorado el sistema de salud tan bien como entonces. Fíjate que le echamos pestes, a mí me echamos pestes del centro de los médicos, de tu centro de salud, de todo, siempre, sí, de siempre. todo, siempre. Yo la primera, pero en ese momento la verdad que agradecí y de algunas cosas más, decir, bueno, pues cómo la gente que estaba que nos servía la comida que íbamos a comprar, cómo estaba allí, y decir, bueno, a mí me daría un miedo atroz, y ellos nos estaban sirviendo, decir, gente, pues no solamente los médicos, sino los transportistas que tenían que llevar las cosas, todo eso lo vi como muy positivo, o sea, yo enfoqué al final lo que yo creía que era muy positivo para mí y que había sido, y eso lo descubrí en plena pandemia, porque yo nunca había pensado todo eso, ni mucho menos, decir, ir a un supermercado, que coja una lata de esto y esto, y que me sirva, o que me cobre una de las que están al cajera o cajero, yo eso no lo había valorado, y sin embargo ahora lo he valorado, y he valorado muchas cosas más que expreso ahí, que no quiero tampoco repetirme. Sí, sí. Bueno, así es uno de los ejemplos de uno de esos 26 relatos, pero tienen 26 ilustraciones, cada una con su ilustración. ¿Cuál te tocó a ti de compañero o compañera? Mi hijo. Ah, mira, qué buena pareja. Mi hijo. Bueno, mi hijo porque en el sentido de que él es arquitecto. Ajá. Entonces, pues además vive mucho lo de Río Frío. Mi hijo, es lo que le decía antes a Rubén, digo, una cosa buena que he transmitido a mis hijos, la querencia por Río Frío, de lo que estoy orgullosa de ellos. Todos los veranos, aquí no faltamos. De hecho, yo el año pasado... ¿Cómo se llama tu hijo? Perdona. Eduardo Abarca. Eduardo Abarca. Abarca del Río, claro. Entonces, yo el año pasado no vine, pero él se empeñó en venir y vino. Ese es el dibujo de tu hijo, la ilustración de tu hijo. Es el dibujo de mi hijo, sí. Aquí están en blanco y negro, pero sí, ese es el dibujo de mi hijo. Entonces, ¿decías que se empeñó en venir? Sí, y vino, él vino. Yo digo, mira que te vas a contagiar, pues no vengas aquí, en 15 días después no me veas a mí, no. Y efectivamente así lo hicimos. Después de venir aquí, en 15 días ya no nos vimos con sus hijas y nada. Porque yo tenía mucho miedo, soy de una edad ya que no es que de los más viejos, pero ya estoy en una edad que tengo que cuidarme. Nos tenemos que cuidar todos, Amelia? Sí, pero mi edad está más próxima a los más avanzados que a vosotros. Entonces yo sí, tenía miedo. Tuve miedo. Bueno, decíamos que 26 ilustraciones, Rubén. ¿Qué cuentan las ilustraciones? ¿Qué edades tienen los ilustradores? Bueno, de las edades de los escritores no te he preguntado, pero no sé si hay... Bueno, hay de lo más variopinto en ambos casos, ¿no? Quizás los escritores son algo más mayores, los pintores sí que hay de todo, desde los chiquititos, que está Sayoa, por ejemplo, creo que tiene 6 o 7 años, que ha hecho una ilustración. A mí me tocaron también 2 ilustradores pequeñitos. Mira, por ejemplo, tenemos ahí... Es el de Sayoa, por ejemplo, sí, efectivamente. Los míos también son pequeñitos, tienen menos años, yo creo. Y luego los hay hasta más mayores, no sé de qué edad, creo que el más mayor quizás sea Eduardo, de los más mayores que... Bueno, no estoy seguro de eso, pero tenemos, sí, bueno, hay tenemos un de abanico todas las edades, lo cual está muy bien también, porque ves que tenemos cantera para ir tirando. Eso es, y representa la población de Río Frío, a pesar de que no tenga mucha población, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, también la idea era del libro que escribiese gente que tiene vinculación con el pueblo, no necesariamente, como es el caso de Amelia, que esté allí todo el año, pero que sí que tiene una vinculación más o menos cercana con el pueblo. Por eso, para representar a los que están físicamente en cuerpo y alma y a los que están solo en alma, como puede ser una vez más el caso de Amelia. Siempre apoyando moralmente, ¿no? Claro. Exacto. ¿Tu relato, Rubén, cómo es? Bueno, pues a mí me tocó escribir sobre los no carochos de 2021. Quizás ya parezca que se haya pasado la pandemia el 1 de enero de 2021, pero no fue así, ¿no? Porque tampoco pudieron salir los carochos como suelen salir todos los años. Salieron 4 personajes finalmente a las 4 de la tarde, por sorpresa, que nadie, ni siquiera yo, sabía o tenía la certeza, la seguridad de que iban a salir. Pero bueno, a mí se me había encargado ese trabajo y fielmente lo cumplí porque pudieron salir de forma testimonial a recorrer las calles del pueblo, como digo, con 4 personajes. Y bueno, pues dio la casualidad de que la gente, no dio la casualidad, toda la gente salía a verlos. Entre los que salieron a verlos fueron los 2 ilustradores que me tocaron a mí, los 2 chiquillos pequeños.
pues, hijos de amigos que además estuvieron recorriendo las calles del pueblo con los carochos desde que pasaron por su calle, con lo cual pues, fue muy bonito, la verdad. Y una parte también muy importante de esta publicación es cómo habéis financiado la salida a la calle de este libro. Contadnos cómo ha sido. Bueno, en este caso lo que hicimos fue, yo me lo guiso y yo me lo como, quiero decir, nosotros lo escribimos, nosotros lo pagamos, nosotros lo imprimimos y nosotros nos quedamos el libro, porque además existe un número limitado de copias, que son las que nosotros que hemos hecho el libro hemos pedido. Creo que al final se pudo imprimir alguna más por si alguien quería, pero muy poquitas más. Pero sí que es una forma interesante de funcionar, porque bueno, pues evitas líos y complicaciones innecesarios, que ya sabéis que pedir para estas cosas dinero público pues tiene sus particularidades que hay que llevarlas, y bueno, pues en este caso no quisimos hacerlo así. Nos parece interesante también esta vía de financiarlo, que también pues es económico realmente, ¿no? Lo hicimos en blanco y negro, las páginas, veis que las fotos están en color, el libro es en blanco y negro para abaratar, quizás para abaratar también y para dar una pincelada para que el libro fuese acompañando a cómo ha ido el año de la pandemia, que ha sido en blanco y negro, ¿no? Pero sí que es verdad que los dibujos pues, son más bonitos en color, quién sabe, ¿no? Bueno, para próximos libros... Tienen su encanto, ¿no? Tienen su encanto en blanco y negro, sí que es verdad, pero estaban todos los que los han dibujado, creo que todos en color, ¿no? Pero bueno, para próximos libros, que seguro que hay más, pues ya se hará de otra manera o en color o como sea, pero en este caso concreto pues así ha sido, y muy contentos de cómo ha salido todo, la verdad. Eso sí iba a preguntar, que cuál ha sido un poco la respuesta del entorno y de la gente que no sabía nada cuando ha visto el resultado de esta propuesta hecha libro. Bueno, ten en cuenta que los libros nosotros nos los hemos quedado para nosotros, que no hay muchas posibilidades si no... Sí, pero siempre puede aparecer alguien que diga, mira qué libro hemos hecho, y diga, ¿qué? Sí, no, la respuesta es buena, realmente es buena, sí. A nosotros nos ha gustado mucho, una vez que lo hemos visto imprimido. Las historias son todas muy bonitas, son historias en todos los casos personales, y de alguna forma eso hace que lleguen mucho más a la gente, y yo creo que en todos los casos la respuesta ha sido muy positiva, estamos todos muy contentos. No sé tú cómo lo ves, Amelia, con la gente que has hablado. Yo pedí bastantes más de los que yo quería regalar, porque yo los quise regalar, no solamente a mis hermanos, mis sobrinos, bueno, gentes, y pedí algunos más, que como yo sé de gente que se ha quedado con las ganas de tenerlo, los he ido dando, los he ido regalando también, y bueno, hoy mismo me han pedido 1 o 2 más, y ya con eso ya se acabó la caja. Ya sacó la caja. Pero sí, la gente, yo creo que, porque claro, los que estaban allí posiblemente se enteraran algunos, pero no todos se enteraron. Nos enteramos los que estábamos haciendo el libro, pero no sé. Y claro, ahora a mí, por ejemplo, me echaba en cara de no haber avisado. Digo, y a mí nadie me dijo que avisara, entonces yo no pude avisar porque nadie me dijo. Pero sí ha tenido un eco, yo a algunos se lo he dejado el mío, digo leerlo y después ya me lo devolvéis, porque... es una joya, no se puede... Claro, no se puede dar, no se puede pero perder. sí, ha tenido muy buena acogida, pues muy bien. Nos alegramos mucho además de que haya resultado así de bien, y os felicitamos por llevar a cabo una iniciativa tan bonita, que además pues va a quedar ahí, lo que decía Rubén, ¿no? Para que siempre se pueda ver cómo se vivió esta pandemia en Río Frío de Aliste, desde Río Frío. Yo quería hacer muy rápido 2 anotaciones, que yo lo que más valoro son los que han escrito que están viviendo allí. Eso es lo que más valoro. Y también valoro una señora, bueno, chica o señora, que tiene 2 niñas, que son extranjeros, que son de Bulgaria, llevan allí ya 18 años. Y las niñas han hecho sus dibujos y la madre ha escrito un bonito relato para mí. Entonces yo quiero resaltar eso porque no quiero que pase de alto. Que no quede, exactamente, que no pase la oportunidad. Sí. Ya está, resaltado. Gracias, chicos, de verdad, Amelia, Rubén. A vosotros. Hasta otro día. Gracias. Y ahora nos vamos a hacer una parada en la Galería de Arte Espacio 36, porque allí podemos ver hasta mañana, hasta el día 19, una nueva exposición que es Fondo de Arte, con pinturas y esculturas de artistas como Castilviejo, Bela Zanetti, San Esteban, Carlos Morago o Juan Gil. Disfrutamos un poquito de esta exposición y volvemos en unos minutos.